la grabación, como la parte inicial cuando presenté a la doctora Claudia que no quedó grabada, entonces al final de la charla vuelvo a repetirlo para que quede en la grabación tu currículum, doctora. Bienvenida y muchísimas gracias. Bien, gracias yo. Bien, voy entonces a compartir aquí pantalla unos minutos. Qué pena con la doctora Claudia. Aprovecho para decir que está con nosotros también el profesor Juan David Tobón, que es profesor también del programa de egiptología en la UPB. Si el profesor Juan David quiere dar algún saludo especial. Vamos a ver si la tecnología hoy nos favorece. Doctora Claudia, no sé si me veo. Ahora sí me veo. Sí, Hola, doctora sí. Claudia, ¿qué tal? Un saludo. Felices de tenerte con nosotros. Es un privilegio tenerte con nosotros en Egiptología en Medellín y en este proceso de formación egiptológica. Aprovecho para saludarte, doctora Claudia, para darte las gracias y también para saludar a nuestros estudiantes del programa de Egiptología UPB que estén conectados. Aprovecho la ocasión, doctora Claudia, si me dejas, me permites dar una Sí, sí. info muy breve para nuestros estudiantes del programa de Egiptología UPB, recordarles que el lunes nos vemos vía Teams para tener la sesión correspondiente al primer jueves de clase que no pudimos tener en simultáneo porque nos encontrábamos en el curso con Tito. Entonces, que tengan todos presentes que tenemos esta clase virtual conmigo el próximo lunes vía Teams y el martes ya presencial y el jueves presencial. Era solamente esto, doctora Claudia, un placer tenerte con nosotros hoy aquí, desde Colombia, desde Medellín, Colombia, un abrazo faraónico. Gracias. Bien, entonces voy a poner esto. Bien, aquí está. Perfecto. Bien, solamente quería preguntar si conseguís ver todo, la pantalla, está todo Se ve óptimo. todo Sí, perfecto, doctora Claudia, todo gracias. Sí, perfecto. todo se ve muy bien, gracias. Bien, entonces, maravilla. Bien, ante todo, gracias a todos, especialmente a Eli, claro, por esta invitación en estar aquí, que es, para mí es más que un honor hacerlo para vosotros. Y bien, espero que sea un momentito muy interesante, que tengan bastantes dudas. Yo estoy aquí para todas las cuestiones. Y bien, solamente espero que gustáis bastante de este momentito que vamos a pasar aquí y que aprendan un poquito más también. Bien, entonces vamos a empezar. Yo he decidido dividir esta presentación en tres partes. Vamos a empezar a hacer casi que con un contexto histórico. Vamos a ver lo que estaba pasando en Egipto, tanto en Egipto como en Mesopotamia en este momento. Después vamos casi que a entrar en el archivo del faraón. Vamos a ver cuándo fueron descubiertas las cartas de Amarna, lo que se ha hecho después de esto, a los estudios y todo eso. Y bien, casi que en el final vamos a ver algunos ejemplares de estas cartas, vamos a ver los temas que ellas nos presentan y a ver el porqué de que son tan importantes para la historia egipcia. Bien, entonces, nosotros estamos en el bronce final, o sea, entre 1500 y 1100 a.C. En Babilonia no, perdón, en Mesopotamia estamos viviendo en el conocido como Imperio Neobabilónico o también Medio Imperio Asirio y en Egipto en el famosísimo Reino Nuevo. Entonces, es en el Reino Nuevo que suceden las cosas más fantásticas en Egipto, que es un periodo de muchos cambios, de muchas
casi que muchas batallas de faraones famosísimos, como por ejemplo Ramsés III, Tutankamón, Akenatón o también la reina Hatshepsut. O sea, va a ser un momento, un periodo de la historia egipcia realmente muy importante. Claro, nunca olvidando los que han pasado, como el reino antiguo o el reino medio, también son muy importantes, pero esto a nivel político va a ser una cosa así que casi que fantástica, y vamos a ver por qué. Bien, entonces, en este momento Egipto se va a expandir para todas partes, sin excepción, de verdad. Podemos ver que el imperio va hasta la Anatolia, Nubia y Asia Menor. O sea, tenemos una gran cantidad de campañas militares que son muy potenciadas por la estabilidad política que se está viviendo en el reino. O sea, tenemos un Egipto unificado con el Alto y el Bajo Egipto solamente con un rey bajo la misma corona, y todo esto claro que es muy favorable a una expansión, a una expansión del territorio del imperio. Y además de esto, claramente que el facto de estar viviendo en un momento de gran desarrollo económico, muy potenciado por los tributos de las ciudades vasallas a Egipto y también de la actividad comercial que se está viviendo en este momento en Próximo Oriente. Y bien, como podéis ver, así era el imperio egipcio con el faraón Tutmosis. Como podéis ver y como se estaba diciendo antes, tenemos el país de Egipto, todo el unificado, todo fantástico, sin problemas, sin batallas, sin luchas internas casi, y también claramente también una gran influencia de Egipto por la zona de Nubia. Ay, perdón, que he hecho algo que no debía. Perdón. Ya vamos otra vez. Ok, ahora sí. Yo quiero solamente mi puntero. Ahora sí. Y como me estaba diciendo, tenemos aquí una influencia egipcia también en la zona de Nubia y después también un poco por la península del Sinaí, la zona de Palestina y Siria, que es conocida en este momento como la región de Canaán, y después también un poquito aquí arriba en la zona de Mesopotamia. Pero claro que un imperio tan extenso va a traer algunos problemas a los egipcios. Y esto va a empezar cuando el reino de Mitanni empieza a conquistar territorios en la Siria, en lo que corresponde hoy a la actual Siria. Y esto va a ser muy, muy complicado para los egipcios porque ellos tenían muchas ciudades vasalas por toda esta zona, y bien, que de cierta manera se va a iniciar un conflicto entre estos dos reinos, y que de cierta manera también va a ser este conflicto que va a reger todas las relaciones que se están viviendo durante la 18ª dinastía. O sea, el enfoque es prácticamente en el conflicto egipcio-mitánico. Pero con el reinado de Tutmosis IV y con el nacimiento del imperio hitita en Anatolia, lo que corresponde hoy a la actual Turquía, hace con que Mitanni y Egipto pongan sus divergencias de parte y establezcan un pacto de ayuda mutua para hacer frente a este nuevo enemigo que está llegando al Próximo Oriente con mucha fuerza. Y ven que este tratado, esta alianza va a ser firmada entre dos hijas del rey Artatama, II, y los faraones Tutmosis IV y el rey también Amenhotep III. Entonces, ¿quién son estos hititas? Bien, estas gentes que nosotros hoy llamamos de hititas, en aquel momento serán conocidas como el pueblo del país de Ati. Tenemos también referencia a ellos en el Antiguo Testamento, en la Biblia, como los hitim. Pero poco sabemos sobre sus orígenes. Los datos son aún bastante escasos, hay muchas cuestiones relativas a los hititas y a quiénes serían, pero la teoría que se ha creado nos indica que serían un pueblo originario de las estepas rusas, casi que como los lubitas o los palaitas, y este pueblo llega a Anatolia,
empieza a gobernar los pueblos indígenas que están allí establecidos, los empieza a gobernar casi que como una élite. Y así este grupo de personas va a fundar la dinastía que va a dominar Ati, o sea, la capital y todo el reino hitita durante la Edad de Bronce. Además de esto, ellos van a traer también su lengua y la convierten en el idioma oficial del reino, que va a ser posteriormente conocida también como la lengua de Nesha. Estos hititas no eran gentes muy pacíficas, de verdad, que eran un pueblo muy belicoso, y ellos van a estar asociados a mayor parte de los conflictos que se van a vivir por toda esta zona. Y, por ejemplo, tenemos el caso del rey Suppiluliuma, que mismo teniendo noción que Egipto y Mitanni tienen una alianza y que el propio monarca egipcio tiene un montón de posesiones por toda la zona de Canaán, mismo sabiendo todo esto, él no se va a detener de las conquistas y empieza conquistando y bien intentando juntar a su imperio parte de lo que era de los otros. Y de cierta manera acaba por tener mucha suerte, porque en este momento quien está gobernando es el rey Akenatón, que decide no intrometerse en lo que está pasando, mismo sabiendo que sus territorios, que parte de su imperio está siendo atacado por un enemigo y que su propio aliado también está sufriendo ataques, decide no intrometerse, y de cierta manera que las relaciones entre hititas y egipcios se mantienen intactas, como si no hubiera pasado nada. Claramente que entonces Akenatón no se está intrometiendo en lo que está pasando, se queda a la parte, y esto va a ser una maravilla para Suppiluliuma, porque le va a facilitar muchísimo todo lo que él quiere hacer en este momento. Hay, por ejemplo, una carta que Suppiluliuma envía a Akenatón sobre esta situación, en que indica: no establezcamos nada más que no sea la más amistosa de las relaciones. O sea, yo me mantengo aquí conquistando todo lo que eres tuyo y de los otros, y tú que te quedas en tu país y nos mantenemos casi que como amigos y que no está pasando nada. Bien. Pero realmente solamente en la 19ª dinastía es que las hostilidades entre egipcios y hititas se van a acentuar. Es en la dinastía de los Ramessidas que empieza realmente esta batalla contra este enemigo que está por toda parte en el Próximo Oriente. Los faraones se van entonces a batallar con reyes como Muatali II, Mursili III o hasta mismo también con el propio Hattusili II. El faraón que más campañas va a tener contra los territorios vasallos de Ati es el famoso Ramsés II, y va a ser también gracias a él que se va a firmar la paz con los hititas. Va a ser firmado el Tratado de Kadesh entre Ramsés II y Hattusili II. Y sí, aquí empieza la paz entre hititas y egipcios, y todos se quedan contentos y no hay más batallas ni confusiones, como estamos viendo hasta aquí. Y bien, ahora hemos terminado nuestro contexto para entender lo que estaba pasando, y realmente vamos a ver entonces nuestras cartas, esta correspondencia real que era tan importante en este periodo. Entonces, antes de todo, yo he decidido, antes de empezar esta parte, os he traído una citación de William Moran, que es un investigador que se ha dedicado muchísimo a las cartas de Amarna, y una citación que está en este libro de aquí, que está conmigo, que para nosotros que estudiamos este tipo de cosas es casi que una Biblia, porque es realmente muy completa, tiene todas las cartas transcritas y traducidas, y también tiene una pequeña interpretación de las cartas más importantes. Y bien, entonces William Moran nos indica: las cartas de Amarna son reflejo de una cultura cosmopolita, una cultura cuneiforme que durante la mayor parte del segundo milenio a.C. se extendió desde las montañas al este de Asiria y Babilonia, a través del creciente fértil hasta la Asia Menor.
¿Y por qué una cultura cuneiforme? ¿Por qué William Moran lo coloca de esta manera? Porque todas las cartas, a pesar de algunas serem enviadas por parte del Egipto y del faraón egipcio, que sabemos que los egipcios escribían con jeroglifos, todas ellas van escritas en escrita cuneiforme y en el acadio, que era la lengua franca de este momento, que funcionaba casi como el inglés en los días de hoy. Y además de esto, las cartas de Amarna nos demuestran la necesidad de comunicación que el ser humano siempre tuve desde sus orígenes y que está en constante mutación durante el segundo milenio antes de Cristo. Vemos que hay una necesidad enorme de estos reyes en conectarse a la distancia y de comunicarse y de hacer decisiones simplemente por tablitas de arcilla. Y además de eso, claro que también van a ser un reflejo de las relaciones políticas, de los lazos diplomáticos y también de las relaciones que los reinos tenían con sus ciudades vasalas. Y bien, ¿cómo fueron descubiertas estas cartas? Bien, todo empieza cuando un grupo de trabajadores está en Tell el Amarna excavando las ruinas de una ciudad perdida en el medio del desierto y en los las ruinas para moler la caliza de estos edificios y utilizarla como fertilizante en la agricultura. Pero muy rápidamente ellos van a percibirse que estos ejemplares que salen de las arenas egipcias les pueden traer mucho provecho económico y entonces deciden empezar a venderlos y a excavar a toda la velocidad. Esto va a ser muy preocupante ahora porque en aquella altura nadie pensaba en eso, pero fue muy complicado porque mayor parte de las primeras cartas que fueron encontradas, mayor parte de ellas están completamente destruidas y muy dañadas, casi que no podemos entender lo que tienen escrito. O sea, en aquel momento sabemos que lo que se procuraba no era entender el registro arqueológico, porque ni siquiera había esa noción en aquella altura, ¿no? Y se quería solamente despachar todo a la máxima velocidad para ganar un poquito de dinero. Claro. Y bien, es solamente en el siglo XIX que la comunidad académica empieza realmente con este debate de una ciudad perdida en el medio del desierto que nadie sabe lo que es y por qué está allí y por qué hay tan pocos registros. Bien, y el primero que va a excavar en Amarna es el famosísimo arqueólogo egiptólogo Flinders Petrie, que va a estar allí desde 1889 hasta 1892, y es gracias a él que vamos a tener mayor parte de las cartas que tenemos hoy. Claramente que además de Petrie vamos a tener, claro, otras equipas que van a estar en Amarna y van a excavar en el lugar de las cartas del faraón, en este archivo donde estaban todos estos ejemplares. Entonces, de un total de 382 cartas que estaban constantemente a ser enviadas por mensajeros embajadores por todo el Próximo Oriente, cerca de 300 de ellas son correspondencia entre el faraón, sus gobernadores vasallos y los reyes extranjeros. Y como ya ha dicho antes, es siempre utilizado el acadio, la lengua que se utilizaba en aquel momento para una comunicación compartida entre todos. Hay una o dos excepciones de cartas que están escritas en urrita, pero solamente estas, porque la mayor parte de ellas es en el acadio. Y estamos entonces en la 18ª dinastía y los protagonistas en este momento, que son los reyes que están enviando estas cartas y que están cambiando toda esa correspondencia con el Próximo Oriente, son entonces el rey Amenhotep III y su hijo, Akenatón, también Amenhotep IV, y ven, es con ellos que empieza todo esto y que se inicia este cambio de cartas y de ideas y de lazos diplomáticos y de todo lo que es la burocracia política en este momento.
Por ejemplo, sabemos que las cartas enviadas a Babilonia empiezan a ser escritas con Amenhotep III y van hasta más o menos finales del reinado de Akenatón, pero hay quien defienda que también pueden ir hasta el primer año del reinado de Tutankamón. En el caso de Asiria, se empiezan a escribir y se termina en los últimos años del reinado de Amenhotep III, y al reino de Mitanni en el 30º año de reinado de Amenhotep III hasta el cuarto, quinto o 14º, 15º año de Akenatón, y en el caso de Ati durante todo el reinado de Amenhotep III. La persona que más va a dedicar casi que parte de su vida a las cartas de Amarna es el famoso lingüista noruego y asirólogo también, Jorgen Knudsson, que va a crear estos 2 volúmenes donde nos deja cerca de más de 350 cartas ya transcritas y traducidas y también interpretadas, todas ellas considerando siempre un determinado orden numérico que es establecido por él, que va a considerar la geografía, su función y su cronología. Además de Knudsson, vamos a tener también más tarde estudios de Gordon, de Moran, también de Reini y claramente de la egiptóloga Jana Minarova en 2012. De acuerdo con Knudsson, nosotros podemos dividir las cartas en dos grandes y dos importantes grupos, que son el grupo de los grandes reinos del Próximo Oriente, en el caso de Ati, de Babilonia, Asiria y Mitanni, además de Egipto, claro, y después el grupo de las ciudades-estado vasallas de Canaán, en que se va a dividir también en el grupo norte para las ciudades del litoral norte y después el grupo de la zona sur y la zona también centro, que va a incluir aún las ciudades del interior, como el caso de Jerusalén, de Gat-Padala, de Megiddo, bien, todas esas ciudades ubicadas en esa zona. Bien, ahora sí, nuestras cartas y vamos a ver estos grupos, los grupos todos que tenemos, las categorías en que se ha dividido y sus temas más importantes y lo que podemos quitar de aquí, lo que podemos interpretar de lo que está pasando a nivel político dentro realmente de lo que está escrito, de cada una de las palabras de los reyes y de nuestros faraones. Entonces, como ya os he dicho, tenemos 2 importantes grupos, las cartas de los grandes poderes y las cartas de las ciudades-estado vasallas, pero hay una tercera categoría que no es considerada por Knudsson, pero a mi ver hace parte de las cartas porque fueron encontradas también en Amarna, en el mismo archivo, que son los tabletes. Estos tabletes no son correspondencia por sí mismos, trátanse esencialmente de anotaciones de los escribas, pero en el final vamos también a hacer un repaso por ellos. Y entonces, las cartas de los grandes poderes, las que son realmente más importantes a nivel político y de lazos diplomáticos. Entonces, ellas son cambiadas entre el Egipto, Ati, Babilonia, Asiria y Mitanni. Y en ellas podemos ver una cosa muy interesante, es que aquí los reyes se van a tratar como hermanos. O sea, hay una clara relación de igualdad y de respeto entre ellos. Es una constante en todas las cartas que vamos a tener de estos reinos. Y estamos hablando de reyes como, por ejemplo, Subiruriuma de Ati, o también Kadashman-Enlil y Burnaburiash II de Babilonia, Ashurbanipal de Asiria, y entonces también Tushratta de Mitanni, además del faraón egipcio. Y es aquí un ejemplo, la carta 17 del rey Tushratta, en que él indica: digo a Nib-Muarea, rey de la tierra de Egipto, mi hermano. Así dice Tushratta, rey de la tierra de Mitanni, hermano tuyo. O sea, podemos ver que realmente hay siempre una mención a nosotros casi que como una familia. Tú eres mi hermano y yo soy tu hermano y estamos aquí para ayudarnos, para cuidar unos de los otros, y siempre que es necesario estaremos allí para ti.
Además de esto, ¿qué tratan las cartas de estos reinos? Esencialmente temas de naturaleza diplomática, como es el caso del matrimonio entre familias reales, cuestiones de política externa, el cambio de regalos, que es una constante también. Es muy normal un rey enviar un producto que es casi que considerado exótico al otro, y después también tenemos muchísimos tratados y pactos de ayuda, entre ayuda mutua. Y aquí tenemos nuestros señores, ¿no? Nuestros grandes reinos. Entonces aquí nuestro Egipto, el imperio hitita aquí, después Mitanni, Asiria y aquí Babilonia. Además de estos 5 que he referido, hay aún 2 reinos que son el caso del reino de Arsawa y de Al-Ashia, que son considerados por algunos investigadores como haciendo parte de estos grandes poderes, pero en mi opinión no me parece que podemos colocarlos aquí en el mismo, casi que en el mismo sitio, ¿no? Porque ellos no tienen tanto poder como los otros, no son tan importantes en la escena política que se está viviendo en este momento. Por lo tanto, por mí son reinos independientes que tienen su función claramente y que también van a corresponderse con Egipto y con todos los otros, pero que no tienen una actuación tan grande como los otros 5. William Moran se refiere a estos 5 grandes reinos como el club de los grandes poderes. ¿Y por qué? Porque ellos casi que funcionaban realmente como un club, como un grupo de amigos que están allí para ayudarse. Era casi que se puede que compararlos a las Naciones Unidas o también a la OTAN o a la Unión Europea. O sea, eran un grupo de personas, de reyes, un grupo de reinos aliados que estaban allí para ayudarse, y siempre que había alguna situación, ellos actuaban unos por los otros. En el caso, por ejemplo, del reino de Mitanni, vamos a encontrarlo en los textos siempre como Anigalbats o Najerin. En el caso de Babilonia, vamos a ver referencias a ella como Karaduniash o Shanahar. En el caso de las menciones al faraón egipcio, tenemos constancia que Amenhotep III aparece como Mimuarea o Nimuarea o Nibmuarea. En el caso de Akenatón, va solamente a tener una referencia, una manera de referirse a él como Napururea. Y entonces, relativamente a la estructura que vamos a encontrar en estas cartas, bien, solamente tenemos 2 tipos, y verdaderamente que una acaba por ser una inversión de la otra. O sea, tenemos casos en que, por ejemplo, se empieza por el verbo decir más el nombre del destinatario, seguido después del término así con el nombre del remitente y en el final una saudación, como en el caso de esta carta aquí, de Tushratta, que indica: Vigo Animuare, el rey de Egipto, mi hermano, así Tushratta, el rey de Mitanni, por aquí todo va bien, por ti espero que todo va bien. Esta salvación aquí en el final, como se ha hablado. Y ven, en este caso aquí abajo, la inversión que he referido, o sea, empezando con el término así, después el nombre del remitente, el verbo decir, el nombre del destinatario y también una salvación en el final. Solamente hay aquí una inversión en las partes iniciales de las cartas. Pero hay una excepción, que es en el caso de las cartas de Asiria, en que la salvación es siempre omitida. Esto sucede en las cartas 15ª y 16ª, pero solamente acontece esto con Asiria, porque para todos los otros reinos se mantiene la salvación sin cualquier distinción y problema. Y entonces, bien, he dejado aquí un ejemplo que me pareció muy interesante y que también estaba indicado en la sección de los temas de estas cartas, que es el rechazo del faraón egipcio a enviar sus hijas a casar, a contraer matrimonio en el extranjero. Esto viene en la carta número 4, enviada por Kadash Manelir,
al faraón Amenhotep III, ya como una respuesta a una otra carta anterior, en que el rey indica: tú, mi hermano, cuando te escribí sobre contraer matrimonio con tu hija, me has dicho desde tiempos inmemoriales que ninguna hija del rey de Egipto es ofrecida a nadie. ¿Y por qué no? Tú eres el rey, haces lo que te apetece. Y de verdad que sí, que el rey egipcio se casaba con un montón de princesas para firmar alianzas y para firmar alianzas y, bien, y crear lazos con otros reinos, para tener casi que ventajas a nivel político, ¿no? Pero es muy, muy raro enviar una princesa egipcia para el extranjero. No obstante, hay investigadores que van ya advogando que en el caso del reinado de Amenhotep IV de Akenatón, debido a la crisis que se está viviendo en la familia real y bien por todo el Egipto, hay investigadores que indican que realmente se ha enviado algunas princesas para el extranjero para conseguir firmar alguna alianza, porque Egipto en ese momento está en una situación un poco caótica a nivel político. Y bien, hay investigadores que lo defienden, pero aún es algo muy, muy residual. Aún no hay una opinión así muy, muy general de todos sobre esto. Otra carta que también me pareció muy, muy interesante y es curiosísima es la carta número 15, enviada por el rey de Asiria, por Ashurbanipal, al rey Akenatón. Y ella es realmente muy, muy importante porque va a ser la carta que inaugura las relaciones diplomáticas de Egipto y de Asiria, porque hasta aquí el rey egipcio y el rey de Asiria no se han comunicado de manera ninguna. Y entonces un día el rey Ashurbanipal decide que quiere conocer este país, esta superpotencia que todos hablan. Y entonces él empieza: digo al rey del país de Egipto, así Ashurbanipal, el rey de la tierra del dios Ashur, por ti, por tu casa, por tu tierra, por tus carros de guerra, por tus ejércitos, que todo va bien. O sea, él empieza aquí, se presenta, dice quién eres y bien, se refiere a quién se está dirigiendo. Y bien, que hace una salvación y espera, casi que bendice el propio faraón. Le indica: espero que todo va bien, que estés muy, muy bien, que tu vida sea fantástica y bien, que tu reino esté maravilloso. Y entonces él continúa diciendo: te he enviado a mi mensajero para que te visite y para que visite tu tierra. O sea, el rey envía a alguien de su mayor confianza para Egipto, porque realmente quiere conocer este reino, quiere entender por qué todos hablan de este reino del norte de África, que es tan importante, que tiene un imperio tan extenso, y quiere entender por qué. Entonces él continúa: hasta ahora mis predecesores no te han escrito, hoy yo te escribo. O sea, realmente él es el primero él va a dar el primer paso casi que en esta relación a la distancia, y lo hace sin ningún problema. Indica también: te envío un espléndido carro, 2 caballos y una piedra de lápiz lazuli auténtico como regalo de bienvenida. Y claramente que no podía faltar aquí una serie de regalos para dejar nuestro faraón un poquito contento. No retrases la visita del mensajero que te he enviado, que te visite y enseguida parta hacia aquí. Debe ver cómo eres y cómo es tu tierra y enseguida partir hacia aquí. O sea, realmente en el final podemos ver el objetivo de esta carta, que realmente es casi que hacer una prospección a la distancia de este territorio para ver realmente quién eres esta persona, este rey que está gobernando un reino tan importante. Y bien, él quiere algo de Egipto y quiere percibir cuáles son las ventajas que tiene con este aliado. Y bien, esto me parece fantástico. Podremos conseguir acceder a la primera vez que
en el segundo milenio antes de Cristo, dos reyes empiezan a hablar uno con el otro. Me parece realmente una cosa muy, muy hermosa, de verdad, tener acceso a esto de unas cosa que sucedió por la primera vez hace tanto tiempo, tantos milenios que han pasado. Además de esto, hay otra cosa muy importante que quiero subrayar sobre estas cartas y es relativa a una mujer que fue muchísimo importante en la historia egipcia y en el reinado de Amenhotep III, que fue nada más que su gran esposa real, la reina Tie. Y a través de las cartas de Amarna vamos a descubrir que ella también se va a corresponder con estos reyes. O sea, no es solamente el monarca que lo hace, no es solamente el todopoderoso faraón de Egipto que lo va a hacer, sino que también una mujer, su mujer, ¿no? La reina. Y esto también va a demostrar la importante posición que ella tenía en el gobierno egipcio. Y de verdad que Tie ayudó bastante tanto a Amenhotep III como a Kenaton, su hijo, a gobernar. Y se ve esto muy, muy claro en las cartas. Y por ejemplo, después de enviar inmensas cartas a todos los reyes del Próximo Oriente, de Ati, Mitanni, Asiria y Babilonia. Mismo después de la muerte de Amenhotep III, ella continúa a ser casi que tenida en consideración por estas personas y es algo que casi que parece un poco raro porque es una mujer. Y tenemos idea de que en la antigüedad solamente el hombre tenía el poder y el hombre que era la persona importante. Pero en la sociedad egipcia también vemos esto muy, muy interesante, que es la mujer tiene alguna importancia y consigue claramente acceder a cargos de prestigio y algunas, claro, que han gobernado, como por ejemplo la Cleopatra, pero mucho antes también nuestra Hatshepsut, que va a gobernar Egipto de una manera increíble. Y bien, que es una mujer y consigue hacer el mismo papel que un hombre. Y esto es fantástico. Y es muy interesante ver esto también reflejado en las cartas de Amarna. Y como estaba diciendo, mismo después de la muerte de Amenhotep III, ella continúa a corresponderse con estos reyes. Y tenemos ese ejemplo en la carta número 26, en que el rey Tushratta de Mitanni está muy preocupado porque el faraón ha muerto. La grande figura de Egipto no está más entre ellos y él quiere realmente saber si Egipto, tras la muerte del rey, va a mantener las relaciones políticas que siempre tuve con Mitanni. Y entonces decide enviar una carta a Tie. Y en esa carta, además de demostrar su preocupación con lo que está pasando y bien con el futuro, lo que va a suceder, lo que va a ser de Egipto, además de eso, claramente para agradar a la reina, le envía algunos regalos, como podéis ver aquí, en que le indica: ahora, como regalo de salvación, he enviado un contenedor de perfume lleno de aceite dulce, un conjunto de piedras con oro, mi señora de las dos tierras, esposa del rey. Y bien, creo que Tie debe de quedarse muy contenta en ese momento que recibe algo tan interesante y tan buena de un país tan lejano. Y bien, ahora, relativamente a la otra categoría que hablábamos en el inicio, que son las cartas de las ciudades-estado vasalas. Bien, estas son muy distintas de lo que hemos estado viviendo hasta aquí, porque en ellas el faraón aparece referido siempre como un poderoso gobernante, como alguien que consigue proteger el otro. O sea, él es visto por sus vasallos como aquel que consigue resolver todo, que arregla todas las crisis. Y además de esto, hay una cosa muy interesante en estas cartas, que es el facto de sus vasallos se refieren al faraón a través de epítetos y de títulos honoríficos, como por ejemplo el rey de todas las tierras, mi Dios, mi sol, el sol del cielo, el soplado de mi vida, mi aliento. O sea, este tipo de tratamiento que tenemos demuestra realmente
la relación de inferioridad y de subjugación que estas ciudades tienen perante el faraón. Y entonces, ¿de qué ciudades estamos hablando? Bien, esencialmente de toda esta zona de aquí, lo que es conocido en aquel momento como la región de Canaán, y hablamos de ciudades como Kadesh, la importantísima Kadesh, o también Megido, Jerusalén, la ciudad de Biblos, también muy importante. Y bien, ¿cómo es que el faraón consigue gobernar a partir de aquí hasta toda esta región que vamos a ver y realmente es un poco lejana de Egipto? Bien, él va a nombrar un oficial del ejército que va a estar a residir en una ciudad que sea considerada la más importante, que va a ser nombrada como ciudad guarnición. Bien, y ese oficial está allí gobernando y cuidando de todos los intereses de la corona egipcia. Y lo hace como a través de la actuación de gobernadores y de príncipes que están en cada una de estas ciudades y que le van a reportar casi que diariamente o de semana a semana lo que está pasando, si sucedió algo que no sea normal o algo así, y también enviándole el tributo que también tenían que enviar durante algunos tiempos. Y después este oficial va entonces a reportar al faraón todo lo que está pasando y bien, y es así casi que se consigue ir asegurando el imperio, además de ser tan lejos, ¿no?, de Egipto. Y en estas cartas tenemos una estructura un poco distinta de las otras que hemos estado viendo. Por ejemplo, de acuerdo con Jana Minarova, en un artículo de 2012, ella ha encontrado más de 20 fórmulas, pero las más comunes son estas dos que os traigo aquí, en que tenemos entonces una saudación y una presentación de la persona que está escribiendo y después claramente la intención de la carta y el objetivo por qué le escribe. Y después tenemos casos en que hay una saudación con una pequeña presentación por el medio y en el final una bendición de la diosa o del dios local de determinada ciudad. Por ejemplo, tenemos aquí un caso de la carta del rey Idía de Ashkelon, que indica al rey, mi señor, mi divinidad, mi dios sol, el dios sol del cielo, el mensaje de Idía, el gobernante de la ciudad de Ashkelon, su siervo, la basura bajo sus pies. O sea, tenemos entonces aquí los epítetos, los títulos honoríficos dirigidos al faraón, como mi señor, mi divinidad, el dios sol del cielo. Y después, además de esto, tenemos una referencia muy interesante que es la basura bajo sus pies. Y esto va a demostrar también esta relación de dependencia y de subjugación de estas personas, porque ellos tienen noción de que estamos abajo en la jerarquía y que, bien, casi que somos la basura bajo los pies del faraón y tenemos que hacer todo lo que él quiere para que todo se quede bien y que consigamos casi que sobrevivir, ¿no? Y en el caso de las cartas enviadas por el faraón, la estructura es un poco distinta y va casi que a modificar una otra cosa, que es el facto de el reino del inferior ser nombrado en primer lugar. O sea, el faraón se refiere a la persona que se está refiriendo, que está enviando la carta, siempre en primer lugar. Y nunca se refiere al propio en el inicio, es solamente en el medio de la carta y después de referir a la persona que se está dirigiendo, como en este caso aquí, de la carta enviada a Sirú por Amenhotep III, que indica: digo a Sirú, gobernador de Amurru, así el rey tu lord. Después también el mismo, digo a Endaruta, gobernador de Axapa, así el rey. Y ven,
sucede así por todas las cartas que el faraón va a enviar como respuesta a sus vasallos. ¿Y qué temas vamos nosotros entonces a tener en estas cartas? La mayor cantidad de cartas que tenemos, el tema principal son los pedidos de ayuda y muchísimas reclamaciones, y vamos a ver el porqué de esto. Y después tenemos los típicos informes militares, el pago del tributo, que será hecho con una grande constante, y relaciones comerciales y también cuestiones siempre de administración del territorio. Pero realmente aquí lo que va a ser más importante, especialmente para esta presentación y para lo que yo quiero traerles aquí, son las cartas que refieren pedidos de ayuda y reclamaciones de falta de apoyo por la corona egipcia. Y entonces estos pedidos de ayuda, ¿y por qué? Lo que está pasando, que está sucediendo en este momento para ver tantas cartas sobre esto. Bien, en este momento Canaán está pasando por un momento muy caótico y muy conflictuoso. Hay un pueblo que poco sabemos hoy en día, también conocido como los Apirú o los Aperú, que eran nada más que mercenarios, esclavos o hasta mismo rebeldes, personas que solamente quieren destruir todo por donde están pasando. Y ellos empiezan realmente, porque también aún no lo sabemos muy bien por qué, pero empiezan a atacar esta zona. Y las cartas de Amarna también nos demuestran muchísimo bien esto que está sucediendo. Por ejemplo, en esta carta del gobernador de Biblos, Rib Ada, que indica: si este año no hay arqueros, todas las tierras se unirán a los Apirú. Mire, los miembros del ejército entraron en Aca. O sea, esta carta es muy importante por dos cosas, porque realmente refiere a los Apirú. A nivel lingüístico es realmente muy interesante, porque es una de las primeras que nos refiere realmente a este pueblo, estas gentes que están casi que trayendo el caos para Canaán. Y después refiere otra cosa también muy importante, que es la necesidad de un apoyo militar, la necesidad de un contingente militar, de un ejército que ayude a estas personas. Cuando él dice: si este año no hay arqueros. Y de verdad que por muchos pedidos y muchas cartas que son enviadas al faraón, es muy rara cualquier actuación por parte del lado egipcio. Esto solamente va a suceder en situaciones en que los intereses del faraón están realmente a ser amenazados, o sea, cuando es invadida una ciudad que es considerada muy importante para el imperio egipcio. Pero es una situación realmente muy rara y casi que no va a suceder. O sea, tenemos entonces en este momento una Canaán completamente abandonada a nivel militar. Hay una necesidad extrema de un ejército, de alguien que ayude a estas personas. Y bien, vamos a tener por una parte estas invasiones y las personas que están necesitando de ayuda, y la no actuación del faraón. Pero al mismo tiempo, todo esto va a generar casi que un contexto de desánimo por parte de estas personas que están a ser víctimas de estos ataques, y muchas de las ciudades que hacían parte del imperio egipcio se van a unir a estos Apirú, casi que como manera de revuelta, de revoltarse contra el poder egipcio, que no está haciendo nada contra lo que está realmente pasando aquí. Y Doctora, perdón, sí, qué sí, pena, doctora Claudia. dime. El profesor Juan David Tobón tiene la mano levantada, si de pronto le podemos dar un minuto a la palabra. Sí, claro, perdón, que yo no he reparado. Sí, claro. No, tranquila, doctora Claudia, le pido disculpas No. si interrumpo. No sé si tienes estructurada en tu exposición magnífica. Yo estoy encantado realmente y tomando nota rápidamente. Es genial
la presentación que viene aquí a continuación, porque mi pregunta me surgió en la anterior diapositiva, pero ahora que pones esta de Winkler sobre los hebreos, precisamente mi pregunta iba sobre esto, porque yo soy licenciado en teología y he hecho mis estudios, sobre todo en este contexto de la franja siro-palestina, y escuchándote, claro, se me viene a la cabeza tanto esto de los Apiru o Jabiru o Aperú, que se ha querido ver en esto no solamente a los Ixos, que lo tienes muy bien en esta, los Heka, Kasut, los Ixos, los gobernantes extranjeros, que eso es lo que traduce, gobernantes extranjeros. De hecho, lo que vamos a ver en la clase virtual que tenemos el lunes con los estudiantes es precisamente esto en el segundo periodo intermedio. No sé qué relación pueda tener este tema de los Apiru con los hebreos, ¿sí? Si realmente, porque lo que han intentado los estudiosos de la orientalística, de los estudios orientales, ¿sí? Los que se dedican al tema del creciente fértil, el tema de la Biblia y demás, lo que han intentado es ver en estos Apiru los precedentes del pueblo hebreo, como si fueran los antepasados del pueblo hebreo. Porque luego, yo sé que lo tendrás tú también por ahí apuntado en algún sitio, lo tendrás presente, la famosa estela de Israel, ¿no? Que data del 1210 al 1205, aparece en el templo funerario de Merneptah, que es el hijo y sucesor de Ramsés II, y aparece este concepto de Isriar, que filológicamente, lingüísticamente nos suena a Israel, como Abiru o Abiru nos suena a hebreos, ¿no? No sé tú qué piensas al respecto, si realmente, porque es una tesis muy controvertida, porque algunos biblistas, y tú no lo vas a explicar seguramente, algunos estudiosos afirman que sí, que efectivamente esta es la población precedente que están hablando de los hebreos gobernados desde Jerusalén o Samaria, depende de cómo lo miremos, ¿no es cierto? Em, entonces, ¿cómo lo ves tú? ¿Son los antepasados de los hebreos, de los israelitas o no? Muchas gracias, Claudia, qué pena contigo. Y gracias a ti, Juan. Bien, es realmente que es algo muy controverso en este momento y te digo que yo propia aún no tengo casi que una idea muy bien firmada sobre esto. Porque, bien, que tenemos la estela de Merneptah, que realmente nos indica eso, pero después hay también un montón de otros factores que me hacen considerar la posibilidad de no se trataran realmente de los hebreos, pero realmente es una cosa que yo estoy trabajando ahora, realmente en este momento, para realmente ver lo que está pasando, porque yo me acuerdo que he hablado de esto en un curso que he hecho con la Universidad de Barcelona, en que se hablaba realmente de la Biblia, de lo que podemos quitar de la Biblia y de Egipto y de esta relación de los Apirú con los hebreos y realmente quién eran ellos, podrían ser los hebreos o no, si eran solamente un grupo de personas que se dedicaban a destruir todo. Y ven que realmente aún estoy haciendo mis estudios, intentar ver la mayor cantidad de textos que me indiquen, que me den alguna pista, ¿no? sobre esto para tener realmente una opinión más firmada sobre esto. Pero bien, es como te he dicho, es algo que va a dividir los investigadores por mucho tiempo, porque claro que cada uno tiene su opinión, cada uno tiene su doctrina, sigue su doctrina, su escuela, y bien, creo que va a ser un problema muy más difícil de conseguir explicar y conseguir resolver de lo que se está pensando en realidad, porque por ejemplo, era lo que yo iba a decir en esta diapositiva, y ven que también ya hago la presentación de esta, es que por ejemplo, en 1897, Hugo Winkler va a defender que realmente estos Abiru son los hebreos que están a intentar conquistar Canaán, porque realmente por lo que hacen y por la zona donde ellos están, es realmente muy parecido con la ruta de los hebreos y Correcto. con todo lo que tenemos en la Biblia. Realmente parece casi que un espejo de lo que ya está escrito, casi que una dica de, hola, mira, realmente está aquí, es estos son ellos.
Pero después hay una serie de otros textos, como por ejemplo Jean Bottero ha hecho una investigación unos años después de Winkler de un montón de textos, casi que más de 200, en que él va a ver las menciones a estos apirú y él va a descubrir que estas personas no tienen una única origen, no son provenientes de un único local, como era el caso de los hebreos, que eran un grupo de personas, eran únicos, ¿no? Eran ellos, eran solamente un grupo. Y Jean Bottero va a descubrir que estos apirú tal vez no sean un grupo único que viene de un determinado local, pero una mezcla de personas que pueden tener sus orígenes tanto en Babilonia como en Mitanni o Ati, o hasta mismo en Egipto, en todas las partes del Próximo Oriente, y que en un determinado momento se van a unir y van a vivir casi que como nómadas en el desierto y se van a dedicar solamente al bandolerismo, a destruir y bien, a hacer todo, a crear casi que el caos. Y bien que tenemos estas opiniones tan distintas, pero tan fuertes, porque realmente por una parte tenemos la Biblia como una fuente escrita de algo que nos indica, y después también otras pruebas arqueológicas como la estela de Mermeta y esas referencias, pero después también tenemos estos textos que nos demuestran que al final es distinto, que no es un grupo único de personas de un determinado sitio, que al final son de varias partes y que es una mezcla de gentes. Y bien, que en mi opinión aún estoy intentando comprender esto todo y a ver realmente lo que hace más sentido para mí en este momento relativamente a esto, Juan. Muchas gracias, Claudia, mil gracias. Mira, yo coincido contigo en que soy más partidario de la opinión de Botero, Botero depende de cómo lo pronunciemos, soy más partidario de la segunda exposición y de tu postura también, porque si vemos el creciente fértil como una media luna, en los polos, en las puntas, en los extremos de esa media luna fértil tenemos a los dos grandes bloques culturales que es Egipto y las culturas del Valle de Mesopotamia. Y en el centro de esa media luna tenemos un montón de pueblos, entre esos los cananeos, que no, que sería muy complejo decir que son una única cultura, porque claro, que son bereberes del desierto, habitantes de las montañas, pastores de esa zona del Valle del Jordán o del Mar de Galilea, es decir, ¿quiénes son estos personajes? Claro, intentar verlos como los antecedentes de los hebreos, pues claro, es una tesis que al Israel actual le interesa mucho porque ellos quieren tener un fundamento histórico de la existencia de su pueblo como pueblo, y al Israel actual, obvio que esto les encanta decir que los Jabirú son ellos, son sus ancestros más antiguos. Pero claro, esto es muy debatible porque como lo hemos conversado en clase, el creciente fértil es una gran autopista donde caminan, circulan, se transportan ideas, personas, culturas, cartas como las que tú nos estás presentando, eh, teologías, visiones del mundo. O sea, es un contexto, es como una autopista, ¿sí? Una carretera por donde van circulando todas estas ideas. Y lo curioso es que estos Hapiru no son un grupo único ni la mayoría, sino que pueden ser uno de tantos. A mí lo que me parece muy curioso es que cuando en este relato mitológico de fundación de Israel como pueblo, cuando salen de Egipto, porque hay dos teorías, ¿no? La yavista y la eloísta. La yavista que dice que suben por la franja siropalestina de una manera muy directa y la otra que bajan al Sinaí. Tú imagínate ir hasta el Sinaí y del Sinaí empezar a subir la península del Sinaí para llegar a la zona siropalestina. Esto es un poquito complejo de entender. La cosa es que lo curioso es que estos supuestos hebreos israelitas que estuvieron en Egipto empiezan a conquistar a los pueblos de la franja siropalestina a espada, pueblo con pueblo. Y esta podría ser una de las explicaciones de por qué lo de los 40 años por el desierto hasta que alcanzan a llegar a la tierra prometida que emana leche y miel y a la Jerusalén. Porque de hecho Jerusalén es la ciudad del dios El, una divinidad muy antigua a Yahvé,
y precisamente correspondía a eso, a un grupo que ya estaba sentado ahí. Jerusalén ya existía, ¿sí? Donde hoy tenemos a la Mezquita de la Roca en la explanada del templo, ¿no? Donde tenemos esa mezquita musulmana espectacular del Islam. Claro, eso es un sitio primitivo del culto al dios El. Y este dios El lo encontramos en palabras hebreas como Betel, ¿no? O Gabriel. Es decir, que todo esto viene de estos pueblos tan antiguos dispersos, dentro de los cuales tenemos a los Hapirú. Claudia, no te interrumpo más. Discúlpame, muchas gracias. Ah, sin problema, todo bien. Y, bien, otra cosa que quería decir que es relativamente a los Ixos, que también hay la teoría, como decías, Juan, de que también puedan hacer Correcto. los propios Ixos, ¿no? Porque Sí. ellos van a llegar a Egipto, solamente se establecen allí, son un pueblo de Siria o Palestina, Claudia, que discúlpame que te interrumpa. Los estudiantes del programa de egiptología que estén conectados, muy atentos, porque aquí ya vamos a tener gran parte de la clase. Claudia, te agradezco porque ya estás haciéndome gran parte de la clase del lunes. Gracias. ¡Qué bueno! Bien, y entonces estaba diciendo que estos Hicsos son un pueblo de Siria-Palestina que llegan a Egipto, bien, que llegan paulatinamente, nos establecen de una manera casi que, porque los textos propagandísticos que tenemos nos indican que ellos llegaron con casi que una confusión, un caos, una cosa dramática, pero por lo que vamos a ver en el registro arqueológico, ellos se van estableciendo aquí poco a poco, de una manera casi que paulatina. Bien, y entonces acaban por realmente conseguir usurpar el trono egipcio y se van a establecer en el delta, van a crear su capital en Avaris, en el norte, y bien, que después de esto van a fundar su dinastía, van a estar gobernando Egipto durante algún tiempo y durante este momento que están en el gobierno van a intentar a expandirse un poquito más abajo para el Alto Egipto, pero tienen la corona egipcia que está en el Alto Egipto, refugiada, ¿no? En Tebas, intentando bien que resolver este problema y resolver también su, su situación y crear nuevamente un Egipto unificado. Pero bien, hasta esto son teorías de que tanto podría haber sido los Hicsos como los hebreos, pero bien, son teorías y a mí realmente es una situación que merece realmente mucho interés porque nos va a ayudar a entender mucha cosa de lo que ha pasado en esta zona, pero realmente es muy complicado porque tenemos un montón de ideas, de doctrinas, de escuelas, de personas que dicen es esto, pues puede ser aquel, bien, pero realmente a mi ver y mi opinión, por lo que estoy haciendo en los últimos tiempos, realmente me parece una junción de personas, una mezcla de personas que llegan allí y están bien atacando todo y destruyendo a todo lo que por donde van pasando, ¿no? Y bien, aquí tenemos entonces un mapa de lo que sería el Próximo Oriente y de la actividad de los Abiru. Y podemos realmente ver que tanto en Egipto como por todos los otros reinos no hay reportes de relatos también de una actuación de los Abiru en otro local que no sea aquí. Y, por ejemplo, tenemos más de 200 cartas, por ejemplo, de 293 cartas que son enviadas por estos vasallos, cerca de 64 nos reportan el ataque de Abiru y esta actividad que está siendo constante en esta zona y en el territorio de Canaán y también territorio de Egipto, ¿no? Por ejemplo, tenemos situaciones como la carta de la ciudad de Irkata, en que el gobernador indica cuando llegó una carta del rey a pedir la invasión de la tierra de los Apidú, la cual fue retirada al rey, estos entraron en guerra con nosotros. O sea, tenemos aquí unas víctimas más que se están quejando al rey, que necesitan de ayuda porque cuando intentan invadir también lo que han invadido ya, fueron invadidos ellos también. Después tenemos el gobernador de Gasru,
que también refiere, ya que los apirus son más fuertes que nosotros, que el rey mi señor nos envíe su ayuda y que el rey mi señor aleje los apirú para que los apirú no nos destruyan. O sea, es casi que siempre la misma cosa, siempre solicitando ayuda y casi que en desespero. Podemos ver realmente este desespero en las palabras de esta gente que no sabe lo que puede hacer más porque están completamente abandonados. Y, por ejemplo, también la carta de Abdisulim, del gobernador de Azor, que indica que el rey mi señor tenga atención al que se hace contra la ciudad de Azurú, su ciudad y contra su siervo. O sea, esto va realmente a ser una constante, va a haber un montón de pedidos, de reclamaciones, de insistencias con el faraón, pero infelizmente no vamos a tener una respuesta y las respuestas que hay después del propio faraón es casi que de una forma muy indiferente y vamos a ver el porqué de ser algo tan del faraón casi que no quiere saber de esto y porque lo que está pasando en Egipto en este momento para suceder así y para el faraón y para los egipcios que siempre fueran tan preocupados con su imperio, que siempre han tratado todo de una manera siempre tan fantástica y tan ordenada y todo siempre ha funcionado. Lo que está pasando ahora, porque no está habiendo una actuación en el egipcio. Realmente esto es interesante y ya vamos a percibir por qué. Pero antes de eso, quería casi que hacer aquí un repaso de los datos que podemos quitar de estas cartas, que pueden ellas ayudarnos a nosotros a comprender de lo que está pasando y de lo que es. Tenemos entonces muchísimos datos sobre la sociedad, el gobierno y la lingüística de Canaán, además también del poblamiento, del paisaje y también del territorio, porque las cartas de Amarna describen, además de estos pedidos y de los informes militares y la referencia al pago del tributo, refieren también estas pequeñas pistas que nos ayudan a comprender también cómo era esta región en todas sus vertientes, ¿no? Además de eso, también son el reflejo de las pretensiones militares hititas, porque además de los apirú, vamos a tener también los hititas que deciden, entre tanto, a meterse aquí un poquito en el medio y ven que no va a ayudar la situación. Y entonces también, además de esto, van a ser casi que un reflejo de las hordas de rebeldes y revoltados contra el poder egipcio, contra tanto Amenhotep III y Akenatón, pero no tanto contra Amenhotep III porque él aún va a conseguir gerir más o menos el imperio, pero con Akenatón vamos a ver aumentar esta situación, que me he olvidado la palabra, pero bien, vamos a ver que las personas están realmente muy descontentes con la situación que se está pasando en este momento. Y para terminar la parte de las categorías, los famosos tabletes que hemos hablado un poquito atrás, entonces, ¿y qué son esos tabletes? Ellos fueron encontrados realmente en el archivo, pero no son cartas ni correspondencia, son realmente ejercicios de las escuelas de escribas, son también silabarios, anotaciones como ya os decía, y además de esto tenemos también muchísimas listas de divinidades y también epopeyas y mitos mesopotámicos. Y ahora sí, vamos a percibir también lo que nos pueden traer las cartas de Amenhotep y las cartas de Akenatón y ver el porqué de lo que se está pasando en este momento en Imperio y por qué está siendo tan complicado gerir todo lo que está pasando. Bien, con Amenhotep III vamos a ver que él es un monarca muy con una gran habilidad para la diplomacia. Es una persona que consigue siempre
soluciones más acertadas en los conflictos externos, va a conseguir manejar esto todo de una manera muy positiva y claramente que va a conseguir mantener el equilibrio social social y también político, a pesar de tener un imperio tan extenso. Pero esto va realmente a cambiar con Amenhotep IV, con Akenatón. Porque en el reinado de Akenatón va a suceder una situación que va a marcar bastante la historia egipcia, que va a hacer con que haya un declive total del control político y militar, especialmente en el extranjero, no solamente en el país, en el país propiamente dicho, pero también se va a notar esto en el resto del imperio. Y tenemos entonces un rey que está casi que indiferente a los logros militares de sus antecesores, de los grandes reyes del pasado, como por ejemplo Tutmés III, ¿no? Que ha conquistado tanto. Y el imperio empieza entonces a vivir momentos de crisis y tenemos un avance constante por parte del lado enemigo, tanto de los hititas como de estos apirú. Y por ejemplo tenemos entonces Canaán con inmensas disputas por el control de los territorios y después también inmensos conflictos con grupos rebeldes. O sea, tenemos aquí un imperio que está casi muy caótico y que nadie consigue casi que asegurar, de verdad, porque está realmente todo está todo casi que muy perdido, ¿no? Y bien, es esto que va a hacer con que la actuación de los apirú y de los hititas sea muy más positiva para ellos do que para los egipcios. Y ven, entonces, ¿por qué? Lo que sucede en Egipto en este momento se quedar todo tan, bien, casi tan caótico, ¿no? Bien, es en el momento que Akenatón, pienso que en su 5º año de reinado, instituye una nueva religión, el culto al disco solar, al dios Atón. Y a partir de este momento se va a cambiar muchísimo, va a haber casi que aquí una quebra en la religión egipcia, que hasta aquí era una religión politeísta, en que el dios Amón es el centro de todas las atenciones. El clero de Amón tiene un poder muy, muy fuerte y esta institución de un nuevo culto, de un nuevo dios y también la destitución del clero de Amón va realmente a casi que hacer las cosas temblar en Egipto y en el imperio. Además de esto, entonces tenemos a Akenatón completamente alejado de la política, del gobierno, porque está solamente enfocado en el culto a Atón y en la construcción de su nueva capital, que él va a trasladar la capital de Tebas a Amarna. Y bien, está solamente interesado en esto y la política externa se va a quedar en segundo plan y claramente que la conquista extranjera de los territorios vasallos va a ser muy más facilitada y todo el imperio realmente empieza a temblar aquí un poquito y bien, la actuación de los apirú y de los hititas y de los otros reinos que intentan, y los otros enemigos que intentan quedarse con un poco de lo que era el territorio egipcio realmente sea muy, muy más fácil. Y bien, de mi parte es todo. Espero que esta presentación tenga sido de vuestro agrado, espero que no tenga sido muy tediosa, ¿no? Y antes también de terminar, os quería decir que cualquier cuestión que tengan después de hoy pueden contactarme. Tienen aquí mi email, mi email, sí. Pueden enviarme algo siempre que queréis, alguna cuestión, algo para debatir, para hablar, claro, sin problema ninguno. También me pueden encontrar tanto en ResearchGates como en la Academia Edu. Okay, tengo todas mis investigaciones y todo lo que voy publicando está ahí. O también en mi blog, que estoy en mi website, que estoy construyendo hace unos mesitos y donde voy publicando también unos postitos sobre la historia del Antiguo Egipto. Y bien, cualquier cosa,
es solamente contactarme. Pueden también pedirme WhatsApp a Eli si desearen. Cualquier cosa, yo estoy disponible para cualquier uno de vosotros. Y bien, Claudia, maravilloso. me despido a todos. Muchísimas gracias y bien, cualquier cosa, estoy ahora a vuestra disposición. Mira, hay que hacerte una venia faraónica, porque magnífico, magnífica tu presentación, la cantidad de datos, de información tan precisa, tan puntual que tú nos presentas, porque es un tema del que se habla mucho, pero del que tenemos muy poca información en español y en lenguas nuestras, romances como el portugués, ¿no? Tenemos muy poca información, casi todo está pues en alemán, en inglés, en francés, en italiano, y tú hoy nos has traído tremenda presentación faraónica porque magnífico trabajo el que tú haces y se nota que llevas años de trabajo investigando, leyendo, rastreando, se nota. Una presentación, Claudia, impecable. Mil y mil gracias por compartir tu conocimiento con nosotros. Magnífico. Y un español espectacular. Felicidades. Gracias. La doctora Claudia, me uno a las palabras del profesor Juan David. Gracias por haber aceptado esta invitación, por hoy estar conectada con gran parte del grupo, los estudiantes del programa de Egiptología de la Universidad Pontificia Bolivariana. Por el chat también te han dejado mensajes agradeciendo la excelente presentación, muy coherente, muy científica, magnífica presentación, dicen los estudiantes. Agradecerte por esto, querida Claudia, y como la sesión fue grabada, yo enviaré a los estudiantes y a ti la grabación de la sesión. Vuelvo a leer tu currículum para aquellos que se conectaron después de la presentación inicial. La doctora Claudia Barros es licenciada en Arqueología por la Universidad de Miño y en 2022 completó su maestría en el mismo campo e institución con la disertación. Ahí sí le deseo la palabra a la doctora Claudia para que nos diga el nombre de su disertación nuevamente. La mirada de Gómez y Ana Solano sobre el norte de Marruecos, estudio del paisaje de Alcácer Seguer, Xarxir. Muchas gracias. Actualmente es colaboradora de las revistas Egiptología 2.0 de Barcelona y el Aldabón, Gaceta Interna del Museo Nacional de las Culturas del Mundo de México, y traductora de la Enciclopedia de Historia Antigua, especialmente en el campo de asiriología y la egiptología, las cuales son sus áreas de estudio y especialización. Nuevamente, doctora Claudia, muchísimas gracias, y a todos los estudiantes que nos acompañaron hoy sábado, aceptaron esta invitación. Gracias por haber estado con nosotros. Bien, gracias. Yo también por vuestras palabras y bien he estado ver aquí en el chat. Bien, muchísimas gracias también a todos los alumnos. Fue un honor estar aquí con vosotros y como se ha dicho aquí en Portugal ya es noche. Yo estuve todo el día muy nerviosa porque pensaba, mi Dios, que va a ser por la universidad con tanta gente y bien que estoy muy contenta por vuestra positividad, por vuestro cariño también y bien que eres muy importante para mí. Muchísimas gracias. Gracias, Claudia. Un abrazo fuerte desde Medellín, Colombia, para ti. Muchas gracias por compartir tu conocimiento y tu tiempo con nosotros, que sabemos que ya es de noche en Portugal. Muchas gracias. Gracias, Eli. Hasta pronto. Saludos a todos los estudiantes. Hasta pronto. Un saludo de Portugal. A todos. Una buena noche para ti en Portugal y saludos a todos y a todas los estudiantes. Un abrazo.